Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Les cuento que esta semana las empresas Aqua Chile y Cook Aquaculture Chile manifestaron su disposición para priorizar de manera voluntaria la relocalización de sus operaciones en el país, consistente en 9 concesiones acuícolas que operan en o cerca de los parques nacionales Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O'Higgins. ¿Qué impacto tiene esta decisión? Se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente columnista, Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace. Estefanía, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un honor estar conversando con ustedes nuevamente. Muchas gracias. A ver, Estefanía, partamos entonces por esto. ¿Es el resultado de un proceso voluntario? ¿Hubo seguimiento de los ministerios de Economía, Medio Ambiente, incluso entiendo Defensa, en esta decisión que tomaron ambas empresas del salmón? Mira, la verdad es que ha sido un proceso bastante a puertas cerradas. Sí, tenemos que recordar que las zonas donde hoy día opera la salmonicultura, tanto dentro como fuera de áreas protegidas, son zonas donde hay muchos otros actores, ¿cierto? Hay comunidades indígenas, operadores turísticos, comunidades locales, pescadores artesanales, y este fue un proceso que, como tú bien dices, se dio muy a puertas cerradas, lo que hemos visto nosotros a través de reuniones del lobby de la industria salmonera directamente con las autoridades, y hasta el día de hoy no hemos podido ver públicamente ese plan, para saber exactamente qué concesiones son, desde dónde, hacia dónde se están relocalizando, bajo qué argumentos jurídicos, y eso es lo que está generando como esta primera desconfianza por parte de nosotros como sociedad civil, y a mirarlo con bastante cautela, porque de la información que hemos podido ver hasta el momento que es disponible, tiene que ver muy poco con la priorización de la protección del medio ambiente y de los territorios locales, y tiene que ver más con un intento de regularizar concesiones que estaban en un estado muy irregular o de plano completamente ilegal. Entiendo, pero a ver, me gustaría que entremos ahí, Estefanía, en todo lo que son los efectos, o qué efectos, ¿no?, estaba teniendo esta industria del salmón en esa zona, porque tú sabes que ahí vamos a entrar después en el punto de lo que dicen los salmoneros, cómo se defienden, pero vamos primero por lo que ustedes han podido reportar. ¿Qué efectos estaban teniendo? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que si hoy día tenemos concesiones de salmonicultura dentro de parques nacionales, es porque el Estado durante mucho tiempo interpretó que se podía hacer, después fue la mayoría la que dijo, no, esto no se puede, si uno interpreta bien la ley, esto es ilegal, y por eso es que esta situación como jurídica media rara, donde hay proyectos salmoneros que debiesen estar en ciertos lugares que la verdad están bajo protección oficial. Esto ha generado, y aquí nos gustaría ser enfáticos, tanto dentro como fuera de áreas protegidas, que la industria salmonera esté contaminando sistemáticamente todo el ecosistema marino. Estamos hablando de secas de salmón, altas mortalidades, contaminación de los fondos marinos, afectación de especies como ballenas y delfines, y es tal el nivel de contaminación que hoy día las condiciones ambientales para que los propios salmones sobrevivan están en jaque. Muchos de los centros que hoy día buscan relocalizarse es porque los salmones ya no pueden sobrevivir en ese medio ambiente marino, porque los marinos se han quedado sin oxígeno, altas cifras de salmones se mueren, y por eso cada cierto tiempo vemos que hay altas mortalidades, empresas que falsifican cuántos salmones se les están muriendo, también muchas empresas que están sobreproduciendo gran cantidad de salmones, lo que demuestra es que hay una verdadera crisis sanitaria y ambiental que ha provocado la propia industria por el nivel de sobreproducción y carga excesiva que ha hecho ecosistemas que son súper importantes, sobre todo en contextos cambio climático, donde ya también los ecosistemas están sometidos a muchas presiones. Entonces, Estefanía, si te entiendo bien, el tema acá fundamentalmente tiene que ver con la sobrecarga que dices tú, ¿no es cierto? Como que se ha forzado una situación para maximizar, me imagino, por cierto, la producción, digamos, afectando el entorno y el ecosistema o la biodiversidad de la zona en cuestión. Te lo pregunto así porque cuando uno conversa con la industria del salmón, ellos dicen que ellos toman todas las medidas y que estas acusaciones no tienen fundamento. Sí, la verdad es que eso no es cierto, y basta ver no los informes de los ambientalistas, sino cifras oficiales de los organismos públicos, y son cifras oficiales que además ni siquiera demuestran la realidad, es decir, están ponderadas en menor medida porque hay muy poca fiscalización. Si uno analiza, por ejemplo, la condición de oxígeno, el mar, al igual que las especies del mar, al igual que nosotros, necesitan de oxígeno para sobrevivir. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los centros salmoneros en la región de Magallanes, el 50% de los centros que han operado
han presentado condiciones anaeróbicas. Eso significa que no hay oxígeno en el mar. Y al no haber oxígeno, no puede vivir ningún tipo de especie marina. Y nuevamente esto no afecta solamente a la biodiversidad, a las ballenas, delfines, crustáceos, sino que también afecta otro tipo de actividades. Si nosotros analizamos, por ejemplo, a las empresas que sí se les ha fiscalizado, hemos visto como la Superintendencia Ambiente ha logrado demostrar que hay empresas que destruyeron el fondo marino dentro de áreas protegidas, como es el caso del Parque Nacional Alberto Agostini. Si nosotros analizamos, por ejemplo, las cifras de antibióticos, la salmonicultura chilena tiene récord de uso de antibióticos a nivel mundial. Si nosotros analizamos la cantidad de salmoneras acá, en Chile hay más de 1.300 concesiones a prueba, por ejemplo en Islandia, donde recientemente se hizo el caso conocido porque salió una canción de Rosalía con Bior. O sea, ya están preocupados porque hay 50 salmoneras aprobadas, que en el fondo lo que hacen es producir menos del 10% de lo que hoy día produce Chile en términos anuales. Entonces, cuando uno ve la escala de la industria, el comportamiento histórico que han tenido, hoy día incluso tienen demanda, el propio Consejo de Defensa del Estado, las cifras ahora sola, y nosotros además lo hemos podido documentar en terreno, hemos estado visitando los centros, hemos visto la basura desperdiciada por todos lados, hemos visto los salmones con el virus Visa, por ejemplo, y cuando nosotros hemos presentado esta denuncia a la autoridad, hemos recibido los reportes de vuelta de la Armada confirmando nuestras denuncias. Lo que dice la industria, no, esas fotos no son de Chile, esas fotos no son de acá, pero la verdad es que nosotros hemos estado en terreno, lo hemos podido documentar, están los nombres de las empresas, y ellos mismos hoy día están teniendo que invertir enorme cantidad de recursos en pagar los abogados que lo defiendan de todos los procesos judiciales que llevamos, las organizaciones ambientales, las comunidades locales, pero también el propio Estado en contra del actuar, la verdad es que ilegal, de la industria en su conjunto. Sí, Estefanía, conversamos con Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace. Estefanía, por eso te preguntaba, ¿esto tiene que ver con la sobreexplotación de la industria o que la industria en sí misma, es decir, la explotación del salmón, lleva consigo todos estos efectos, ¿no? Y todos estos elementos adyacentes que son parte de la actividad de la industria, digamos, de la explotación del salmón? Tiene que ver con las dos cosas. Por un lado tenemos que saber que la salmonicultura, el salmón, a diferencia de lo que muchas personas creíamos en algún momento, es una especie exótica, que no viene de nuestros mares, ¿cierto? Y todo el cultivo intensivo, es decir, estamos hablando miles de toneladas, casi 1 millón de toneladas, ¿cierto?, que se producen en nuestro país, genera impacto en el medio ambiente que superan la capacidad de carga que tiene ese ecosistema. Es decir, no es lo mismo los peces que nadan libremente y que nadan, por ejemplo, por todo el océano, a tenerlos concentrados en jaulas. Para que la gente que nos está escuchando sobre todo se haga una idea, nosotros estamos hablando de jaulas que están en una superficie como de una cancha de fútbol con un edificio de 20 pisos hacia abajo, todos hacinados, utilizando muchos químicos, antibióticos, pesticidas, salmones que se están haciendo caca, que están vomitando. Es como un acuario que nunca se limpia. Eso tiene un impacto en los propios salmones y también en todo el ecosistema. Y este impacto de la industria, más allá de si es exótica o no, o si es poquito o es mucho, es algo que en este momento está en jaque en todo el mundo, o sea, en Noruega, en Islandia, en Canadá, en Escocia, donde efectivamente están saliendo a flote estos problemas. Y la mayor prueba de ello es que si nosotros analizamos las peores crisis que ha tenido la industria o los problemas de empleo que se han generado con la industria, la han provocado la propia industria. Es decir, no hemos sido los ambientalistas, fue la crisis del virus Visa que se provocó al alero de la industria, las masivas mortalidades de salmones en el 2016, las miles de toneladas que se les mueren ahora porque no tienen un buen manejo sanitario. Entonces, esto nos hace pensar si es sostenible pensar en el largo plazo que haya territorios que dependan de una sola actividad económica, que en un contexto de cambio climático se hace mucho más vulnerable y que está generando estas condiciones de crisis permanentemente que finalmente pagan las comunidades, los trabajadores, ¿cierto? Entonces, este es un conflicto que lamentablemente va mucho más allá de solamente las áreas protegidas. Por supuesto que es aún más grave que estos daños se hagan dentro de áreas que debiesen estar bajo protección oficial real y no solamente en el papel, pero es igual de grave en zonas que no están protegidas, donde hay otras actividades que también son importantes. Acá no solamente es importante la protección de la biodiversidad, sino que también de otras actividades y de una forma de desarrollo que nos permita sostenibilidad económica y desarrollo en el tiempo y donde no dependamos de los ciclos de crisis de una industria que además es irresponsable y además lo vinculo con el segundo tema, comete ilegalidades, o sea, ya genera un impacto de por sí, pero además no cumplen con los estándares mínimos
que exige la legislación chilena. Sí, Estefanía, bueno, a ver, volviendo al tema de lo que habíamos señalado al comienzo, ¿no es cierto?, que estas empresas AquaChile y Cook Aquaculture Chile manifestaron su disposición para priorizar de manera voluntaria la relocalización de sus operaciones en el país, ¿no? Entonces, con esto, 3 de los 4 parques y zonas adyacentes van a quedar libres de actividad acuícola industrial. Entonces, te pregunto, ¿es una victoria viendo el vaso medio vacío? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que queda por avanzar, digo yo? Sí, la verdad es que no es un delito en absoluto, porque estamos hablando de centros, insisto, no tenemos todavía la información completa, pero nosotros pudimos analizar algunos. Por ejemplo, pongo el caso de la Laguna San Rafael. En el caso de la Laguna San Rafael, hay dos centros que entendemos que son parte de este acuerdo, que son Huillines 1 y el Centro 2 Exploradores, que son concesiones acuícolas que estaban en causal de caducidad. ¿Qué significa eso? Que ya no podían operar, ¿cierto? Que lo que correspondía legalmente era que se daba el tiempo de operación de esa concesión. Eso es lo que legalmente se debería haber hecho. Entonces, ¿por qué el gobierno le está entregando un nuevo lugar para operar y, de acuerdo a los estándares legales de la ley de pesca, esos centros debían estar caducados? Pongo otro ejemplo, también con la misma empresa Cook Aquaculture. Tiene otros 2 centros que, para dejar la Laguna San Rafael libre de salmonicultura, imaginamos que también están dentro de este plan de relocalización, que actualmente tienen un procedimiento sancionatorio en la Superintendencia de Medio Ambiente por elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ¿por qué una empresa que tiene incumplimientos ambientales, a ver, un parque nacional se le está premiando con un nuevo lugar? ¿Cierto? Entonces, desde aquí viene nuestra desconfianza. Por eso queremos analizar esto en detalle. ¿Hasta qué punto este es un esfuerzo por proteger el medio ambiente? O la verdad, lo que se está haciendo es una estrategia para blanquear concesiones que están siendo sumamente ilegales, que deben haber terminado su operación. Muchos centros no estaban produciendo. Por ejemplo, en el Parque Isla Magdalena, que es donde está la empresa AquaChile, también había un centro con causal de caducidad y que no estaba produciendo y que ya pasó el tiempo límite para poder producir. Las empresas salmoneras especulan mucho con el mar de todas y todos los chilenos. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho este señal que está dando el gobierno, del lugar de aplicar la ley, que es lo que debiese hacer, están invirtiendo recursos de todas y todos los chilenos en tener cientos de reuniones de lobby con la industria para generarles un beneficio que primero atenta contra la libre competencia, que también tiene otro tipo de empresa, y que no es legal con respecto a la aplicación a rajatabla de la ley de pesca y acuicultura, que la verdad es bastante permisiva en materia de salmonicultura. Entonces, que acá no se utilice el argumento de los parques nacionales y la protección ambiental para tratar de las situaciones bastante irregulares de la industria. Estefanía, pero a ver, para entenderlo bien, ¿ustedes son partidarios de que la industria desaparezca de Chile? ¿Cuál es la alternativa, digamos, a lo que tú planteas, no? Sí, no, la alternativa, nosotros hemos sido bastante claros. Hoy día, actualmente, Chile es el segundo productor de salmones a nivel mundial. Producimos cerca de 1 millón de toneladas. La industria no puede seguir expandiéndose. Nuestra campaña y el trabajo que hemos hecho desde Greenpeace, lo que exigimos en nomasalmoneras.cl, donde más de 120.000 personas se han sumado, es que la industria no puede seguir creciendo, porque actualmente, con la cantidad de producción que hay, ya estamos ante un nivel de saturación ambiental que está atentando contra la propia industria. Si hoy día hay problemas en términos laborales, si hoy día hay problemas en términos de despidos, es porque la industria ha destruido el medio ambiente que le permitía producir salmones. Por lo tanto, es ilógico pensar en que la industria puede crecer. Declaraciones del subsecretario de Pesca que dio hace una semana atrás diciendo que la única manera de hacer salmonicultura sostenible es que la industria siga creciendo, es una locura, no tiene por dónde seguir creciendo si se mueren los salmones en sus centros. Por eso nosotros hemos hablado del seno de la expansión de la industria. Luego, ¿qué pasa con los centros que actualmente están operando? ¿Cierto? Nosotros no estamos diciendo que tiene que cerrar toda la industria y mañana seguir todas las salmoneras. Lo que tenemos que hacer es sancionar a aquellas empresas que no han cumplido con la ley, que tienen desastres ambientales, que están sobreproduciendo, y sancionar de acuerdo a lo que la ley establece. O sea, si una empresa no respetó su resolución de calificación ambiental, destruyó el fondo marino, sobreprodujo salmones generando ganancias ilícitas por más de 3.000 millones de pesos, bueno, se le tiene que quitar la resolución de calificación ambiental, como pasaría con cualquier industria, cualquier negocio. Si un restaurante envenena a las personas que van a comer ahí, se les quita la patente, ¿cierto? No tienen por qué tener privilegio. Y ahí se tiene que generar un diálogo conjunto con las comunidades, a ver cómo gestionamos la dependencia, que hoy día existe una actividad que es sumamente dañina, para poder ir pensando a futuro. Pero nuestro foco tiene que ver con la expansión.
Sí, te entiendo perfecto. Estefanía González, Plan de relocalizaciones. Sí, estamos conversando con Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace. A propósito que lo mencionaste al subsecretario de Pesca, ¿qué te parece la presentación que ha hecho el gobierno de la nueva ley de pesca? Se supone que está con el foco puesto ahí en transparencia y equidad de cuotas entre pesca artesanal e industrial. Sí, la verdad tenemos que revisarla en detalle, es algo que no hemos tenido el tiempo de analizar, pero sin duda alguna hay una tremenda deuda pendiente, porque cuando nosotros hablamos de temas de sostenibilidad, no es lo mismo estar pescando con métodos industriales y el impacto que eso genera al medio ambiente al estar haciendo pesca artesanal. No es lo mismo que toda la cuota pesquera se la lleven un par de familias a que eso esté distribuido en un montón de pescadores artesanales. Y ahí, en el caso de Chile, tenemos una gran deuda pendiente, sobre todo con el sector pesquero artesanal, que es muy importante y que se ha visto muy desfavorecido por la gran pesca industrial, muchas de ellas las mismas familias que son dueñas de la salmonicultura, que también afecta a sus ecosistemas, y esto es necesario de solucionar. Así que vamos a estar analizando en detalle cuál es esta propuesta, a ver si es que efectivamente soluciona el problema de fondo, porque no vamos a tener mares más sostenibles. En Chile las pesquerías están absolutamente sobreexplotadas y es que se sigue privilegiando a los grandes industriales por sobre la pesca de más baja escala. Estefanía, se nos va acabando el tiempo, pero ustedes hoy entiendo que presentan o lanzan el informe Impacto de la salmonicultura en la Reserva Nacional Cahuéscar. ¿Nos puedes adelantar un poco en qué consiste? Ustedes van a tener esto vía Zoom a las 6 de la tarde, pero adelántanos un poquito cuáles son los puntos esenciales de esa presentación. Sí, tiene que ver con demostrar cómo la Reserva Cahuéscar, que fue recientemente creada, es completamente incompatible con el desarrollo de la salmonicultura. Actualmente se está discutiendo el plan de manejo, y un plan de manejo que no diga esto explícitamente va a ser completamente ilegal. Estos son argumentos que nosotros hemos entregado a la CONAF, al Ministerio del Medio Ambiente, a la Subsecretaría de Pesca, y que hoy día se va a estar comentando junto a representantes de la comunidad indígena Cahuéscar, a Alex Muñoz de National Geographic, Greenpeace y también con la ONG FIMA, que está coordinando esta actividad. Bien, pues quiero darte las gracias entonces, Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace, por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy linda tarde. Igualmente.